Ser Podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. El episodio de hoy está dedicado a la infancia de Toni Nadal, un niño que aprendió a amar el tenis desde pequeño en su pueblo de Mallorca y acabó entrenando a uno de los mejores jugadores del mundo. Con aceite y han quedado... Estas que quedas para mí. Las de azúcar, a mí me gustan las... Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando íbamos a casa de mi abuelo, de mis abuelos, que mi padre nos llevaba allí, estaban sentados alrededor de una mesa camilla, y se sentaban alrededor. Mis abuelos tenían tele y algunos vecinos o algún familiar no tenían y venían allí a ver la tele. Y se hacía un corro de 10, 12 personas. Ese niño que iba cada día a ver a sus abuelos antes de dormir es Antonio Nadal Omar, conocido como Toni Nadal. Durante 27 años ha sido el entrenador de su sobrino, Rafa Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. Toni Nadal creció en un pueblo de Mallorca entre juegos y playas, con un padre enamorado de la música y unos abuelos que lo cuidaron toda su infancia. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Toni Nadal nació en 1961 en Manacor, que entonces era un pueblo tranquilo de Mallorca cerca del mar, y ahora es la segunda ciudad más grande de la isla, por detrás de Palma. En Manacor se fundó la fábrica Majórica, que empezó a fabricar en 1890 las míticas perlas artificiales, que se elaboran siguiendo un procedimiento secreto que no ha trascendido a día de hoy. Majórica contribuyó a la expansión industrial de Manacor. Actualmente Manacor, como el resto de Mallorca, es un destino turístico de referencia mundial, y su economía se dedica sobre todo a ello. El turismo empezó a llegar en los 60, justo en los años de infancia de Toni Nadal. Hoy Manacor tiene un museo dedicado a su sobrino Rafa Nadal, donde puede verse su equipación deportiva y los trofeos que ha ganado a lo largo de su carrera. En los años de infancia de Toni, aquello era otra cosa. Manacor era un pueblo normal de aquel tiempo, un pueblo, claro, bastante diferente a los pueblos comunicados que hay hoy en día con el resto del mundo. Nosotros en Mallorca teníamos una visión de la vida bastante diferente. Teníamos una visión tranquila de la vida. Nos llamaban en aquel tiempo la isla de la calma. Lo dejamos de ser paulatinamente a medida que creció el turismo. Pero bueno, yo creo que era un pueblo agradable. Era un pueblo agradable de vida para los niños. Recuerdo que éramos niños callejeros. No había evidentemente grandes cosas, no había grandes diversiones. De hecho, cuando yo nací no había ni un pequeño club de tenis, había el campo de fútbol que se habló a nivel deportivo. Yo creo que jugábamos a un juego que tirábamos una piedra a ver quién se acercaba más a la pared. Eran unas piedras, no recuerdo muy bien de qué material, pero eran planas, y el que ganaba se llevaba las piedras, creo. Mamá, ¿nos vamos ya? ¿Habéis cogido los bocadillos? Sí. ¿Y tu hermano? Está fuera con Sebastián. Otra vez te llevas el balón, Toni. Mira que el otro día llegasteis tarde por estar jugando. Me lo dijo don Braulio. Pero eso fue porque se nos quedó enganchado en un árbol. Fue culpa de Sebastián, que las tira muy altas. Bueno, no quiero que perdáis el tiempo, que luego tenéis la tarde para jugar. Al colegio se llega puntual. Sí, mamá. Anda, toma, llévate un poco de chocolate para el camino. Dale a tu hermano y a Sebastián. Venga, mamá, que me están esperando fuera. Id con cuidado, hijo. Adiós. Yo también recuerdo que, mira, yo iba al colegio cada mañana, a este colegio que íbamos a pie porque estaba cerca de casa, con otro amigo mío, un amigo de toda la vida,
íbamos siempre, éramos 3, íbamos mi hermano Sebastián, él y yo, siempre con un balón en la mano, y nos íbamos haciendo todas las puertas de los garajes, uno de portero y los otros 2 intentando marcar goles. Cada puerta nos parábamos unos minutillos. Al final el trayecto, que duraba 10 minutos, a nosotros nos duraba 40 minutos. El padre de Toni era Rafael Nadal Nadal. Nació en Manacor en 1929. Estudió piano, composición y dirección de orquesta. A los 16 años ya dirigía la Capella de Manacor, el coro más emblemático de Baleares, que en los años 50 dio conciertos en el Palau de la Música de Barcelona. Cuando tenía 19 años, le propusieron preparar al Orfeón para interpretar la 9ª Sinfonía de Beethoven en Palma. La guerra civil había terminado hacía poco y el país estaba en la ruina. El Orfeón estaba formado por 84 personas y solo media docena sabía leer una partitura. Los demás eran aficionados. Pero el padre de Toni Nadal lo estuvo ensayando a diario durante 6 meses, hasta que por primera vez los mallorquines pudieron escuchar la 9ª de Beethoven en vivo, en un teatro. Yo vengo de una familia de músicos, una familia que toda la vida les gustó mucho la música. Mi padre se sacó la carrera de director. En aquel tiempo que había directores, había en Palma y en Manacor, había el director de la banda municipal. Mi padre, que ganó la plaza de Palma, de Mallorca, pero al final eligió el pueblo porque le era más cómodo y porque también tenía familia y sabía que solo con el sueldo de funcionario pues las cosas no hubieran ido del todo bien, y lo compaginaba con temas inmobiliarios, hacía pequeñas promociones. El padre de Toni Nadal había hecho la carrera de magisterio, aunque nunca ejerció como maestro. Más adelante se hizo procurador de los tribunales y gestor administrativo. Una vida de múltiples ocupaciones para sacar adelante a una familia con 5 hijos y una pasión, la música. Sí, mi padre era procurador, era gestor. Mi padre era un alumno brillante, y después era agente de la propiedad inmobiliaria también, pero a él lo que le gustaba era la música, y él lo que hacía era hacer lo otro que le permitía pues sacar adelante a la familia de 5 hijos, pero su pasión era la música, y vivía por eso. Mi padre era una persona que era entregada en lo que hacía, era un tipo muy trabajador, sobre todo en lo que le gustaba, y no le importaba invertir mucho tiempo o dedicarle mucho tiempo a aquello. Y como era un perfeccionista, si no estaba convencido de que las cosas saldrían bien al nivel que él podía dar, pues prefería más no hacerlo. Recuerdo que cuando hacían unos cuantos conciertos cada año y la preparación era exhaustiva. Era un tipo que dedicaba muchas horas a perfeccionar pequeños detalles, era una persona detallista en las cosas y le gustaba no la cantidad, sino hacer las cosas muy bien y quedar satisfecho con su trabajo. Por una parte era un tipo que marcaba, eran también otros tiempos, mi padre marcaba con el ejemplo, también lo he dicho en muchas ocasiones, mira,
A mí mis hijos me han visto que yo llego a casa y me tumbo en el sofá. Yo nunca vi a mi padre tumbado en el sofá. Mi padre llegaba, normalmente iba trajeado, se quitaba esto, se sentaba como Dios manda y claro, era otra sensación. Teníamos una distancia, pero era un tipo cercano y creo que con todos sus hijos, con todos mis hermanos, pues tenemos un recuerdo muy bueno de él y aunque era un tipo exigente, pues era un tipo que te demostraba que te quería. La madre de Toni Nadal se llama Isabel Omar Sureda. Nació también en Manacor, en 1931. Buena gente. Una persona que, muy animada, sigue siéndolo, tiene 90 años y sigue pues con un talante siempre muy positivo. Creo que nunca le oí hablar mal de nadie. Siempre pues bien. Una persona tranquila, muy familiar, muy de sus hijos, de organizar que la familia esté muy unida. Es divertida, lo ha sido siempre, es una persona que sabe reírse de sí misma y lo más importante en la vida, te hace la vida fácil. Uh-huh. Mi padre en eso era más complicado. Te hacía la vida más complicada a veces. Se encargaba totalmente de la casa. Cuando los niños eran pequeños tenía ayuda no sé si está bien dicho ahora decir una criada, pero en aquel tiempo era una criada, una joven que la ayudaba, porque además tuvo los hijos bastante seguidos. Entre las tareas domésticas, lavar la ropa ha sido históricamente una de las más duras. Se dice que la lavadora se inventó en el siglo XVIII, cuando el alemán Schaffer diseñó el primer modelo con un barreño para lavar al que le añadió un tambor giratorio de madera. Se fueron perfeccionando y a finales del siglo XIX, Margaret Colvin y más de 40 mujeres más patentaron lavadoras en Estados Unidos. Las eléctricas llegaron en el siglo XX. Al principio se llenaban con una manguera, hasta que llegó al fin la lavadora automática, patentada por AEG a finales de los años 50. A España llegó un poco después, en 1966, cuando Balay empezó a venderlas a una clase media que podía empezar a pagar electrodomésticos. Entonces, claro, era mucha gente y eran tiempos donde no había las ayudas que hay hoy en día tecnológicas. Yo recuerdo haber visto lavar a mi madre a mano, cuando después tenía una pequeña lavadora y poco a poco no había lo que hay hoy en día. Los padres de Toni Nadal se conocieron a finales de los años 40, en la época en que estudiaban bachillerato. Ella estudiaba en La Pureza y él en el Colegio Municipal Ramón Llull. Los dos coincidían en guateques en los que Rafael solía tocar el piano. Así empezó un noviazgo de 6 años que terminó en boda en la iglesia de los dominicos de Manacor. Tuvieron una celebración con 500 invitados, entre ellos la Capela de Manacor y la Banda Municipal de Música de Manacor. Que mi padre desde joven pues ya hacían como él ya estaba impregnado de este mundo de la música, pues organizaban siempre con un grupo de amigos pues distintos temas de guateques o fiestas donde él aprovechaba para tocar.
En aquel tiempo era un noviazgo que tenía que ser largo, tenía que ser siempre controlado por los mayores. De hecho, mi padre se casó tarde por lo que era en aquellos tiempos. Mi padre creo que se casó con 28 años y mi madre 25 o 26 o 27 y 25, una cosa así. Eran los noviazgos de aquel tiempo, donde había una distancia muy notoria entre los dos novios y donde pues se tenían que cuidar las formas sobre todo. Yo sé que hicieron una boda que, pues por lo que oí contar o le he escuchado contar a mi madre, una boda importante allí en el pueblo donde me has dicho 500 invitados, que es una barbaridad. Y en aquel tiempo que las bodas pues eran bodas pues de bastante escasa comida, claro, se iba todo en precario, pues ya fue una boda un poco más rimbombante y eso sí que se lo oí contar a mi madre. Por el principio, Toni Nadal, Cadena SER. Mamá, Miguel Ángel se ha caído, se ha hecho una herida. ¿Una herida dónde? En la rodilla, está sangrando un poco. Ay, voy a coger el alcohol. ¿Dónde está? En la azotea con Sebastián y Rafa. ¿Otra vez habéis subido a la azotea a jugar al fútbol? Sí. Pero mira que os lo tengo dicho, nada de jugar al fútbol en la azotea. Tenéis la calle entera para jugar. Pero en la calle pasa gente y molestamos más. ¿Algún sitio habrá en Manacor para jugar tranquilos? En la azotea es peligroso, me estropeáis las plantas. El otro día dejasteis los geranios destrozados. Pero mamá... Ni pero ni para. Ahora voy a decirle 4 cosas a tus hermanos. Te dejas el alcohol, mamá. Ay, sí. Venga, vamos. Pues allí subíamos a jugar a fútbol porque metíamos 2 porterías y hacíamos partiditos los 4 hermanos, Sebastián, yo con los otros 2 que eran más pequeños, o uno pasaba de portero y los otros 2 nos centrábamos el balón y hacíamos remates y nos creíamos que éramos intentábamos emular a las estrellas de aquel tiempo. También teníamos las riñas familiares de mi madre, que le rompíamos todas las plantas que tenía en otro jardín allí. Y bueno, pues esto eran los juegos familiares. Después, más adelante, pues poníamos una semi-red y nos pasábamos la bola con mi hermano o hacíamos un poco de frontón en la pared de allí. Bueno, era juego primitivo, pero nos lo pasábamos muy bien. Toni es el segundo de 5 hermanos. El mayor es Sebastián, 3 años mayor que él, y el padre de Rafa Nadal. Detrás de Toni va Rafael, y unos años después llegaron los gemelos, Miguel Ángel, que luego sería futbolista profesional, y Magdalena. En aquella época era impredecible un parto de gemelos. Mi madre intuía que llevaba 2, pero mi padre no. Mi padre y el médico le había dicho que no, que solo era 1. Y al final pues salió el primero, fue Miguel Ángel, y al cabo de media hora creo que salió mi hermana. Y claro, sorpresa para mi padre, que ya tenía 3 hijos, pues él contaba con 4 y le salieron 5. A nivel de colegio, pues yo iba a un colegio privado que había allí de aquel tiempo, de un profesor que tenía
no sé, un profesor solo tenía a lo mejor 40 o 50 alumnos y en distintas aulas, no la misma aula, lo que en distintos cursos. Yo tenía 6, 7, 8, 9 años, pero era un profesor que nos hizo aprender bastante. Todos los que íbamos allí, yo en aquel tiempo llevaba muy buenas notas, pues durante el paso a los primeros años del paso al instituto, pues siempre solíamos ser los que más destacábamos. Sebastián, el mayor, el padre de Rafael, yo y el que viene detrás de mí. Después todo cambió y cuando llegaron mis dos hermanos pequeños, mi hermana y mi hermano, el que jugaba al fútbol con el Barcelona, pues ellos ya fueron a otro colegio. Bueno, él hacía un sistema que creo que era muy bueno, que hoy en día estaría bastante mal. Él hacía el sistema de que los que sabíamos las cosas rápidamente, pues teníamos más derecho a juego. Yo recuerdo que, claro, entregábamos las tareas, los ejercicios rápidos y podías ir a jugar, y los que no, pues tenían que quedarse un poco más. Eran otros tiempos, evidentemente. Hoy en día, claro, todo si lo vemos con la perspectiva actual, pues habría muchas cosas que serían inaceptables, pero en aquel tiempo creo que eran correctas y estimulaban a los chicos a aprender. Isabel, ¿has visto mis gafas de leer? Sí, están aquí en la mesa. Oh, gracias. Hola, Tony. ¿Y tus hermanos? Están en la calle jugando. Yo tengo hambre. He venido a por un bocadillo. Mañana último día de colegio, ¿eh? Sí, ya se acaba. Después del colegio podéis ayudarme con las maletas, que hay que preparar todo para Portocristo. Pero mamá, mañana tenemos partido de fútbol. Pues no puede ser. Pero mamá... Haz caso a tu madre, Tony. Además, así me ayudáis a cargar la tele en el coche. Tenéis todo el verano para jugar al fútbol y a lo que queráis. Diles a Rafa y Sebastián que mañana aquí después del colegio como un clavo. Vale. ¿No tienes ganas de ir a Portocristo, hijo? Si te encanta. Sí, pero no quiero perderme el partido con mis amigos. Cuando lleguemos a Portocristo podemos preguntar cuándo son los campeonatos de natación. Sí, yo quiero apuntarme. Pregúntale a Miguel, el del bar. Ese lo sabe todo. Bueno, me voy a leer un rato. Luego te veo, hijo. Yo me vuelvo a la calle. A las 9 aquí todos para cenar, ¿eh? Sí, mamá. La vida de la familia cambiaba 3 meses al año, cuando todos se iban a pasar el verano a Portocristo, al lado del mar. Bueno, era otra vida. Mira, nosotros estábamos los 9 meses de colegio, estábamos en Manacor, sin ir nunca a Portocristo, que está a 12 kilómetros de Manacor. Y era, para nosotros significaba un break, era un cambio radical. El último día del colegio cogíamos los bártulos, nos íbamos a la casa de verano y era un mundo totalmente diferente. De mi padre más o menos las cosas le iban bien, pero recuerdo que en aquel tiempo trasladábamos la tele. ¿Sabes? La tele, teníamos la tele de Manacor y como nos íbamos a estar 3 meses en la casa de veraneo, pues trasladábamos aquel aparato. Había gente que trasladaba casi todos sus enseres. Nosotros trasladábamos la tele. Pero era otro mundo. Yo recuerdo que estábamos los 9 meses en Manacor, casi sin salir de Manacor, y después llegaba el verano y nos pasábamos 3 meses en Portocristo sin salir de Portocristo. Y era una vida que dejábamos pasar el tiempo. Bueno, los niños íbamos a la playa a primera hora, a las 10, 11, nos quedábamos hasta las 2 y media normalmente.
después por la tarde a las 5 otra vez playa, o con los amigos pues hacíamos excursiones por los alrededores, y esa era la vida. Yo recuerdo mis abuelos que tenían también la casa de veraneo y tenían una terraza más o menos grande, y ellos pues con las mecedoras pues dejaban pasar el tiempo, y era un dejar pasar el tiempo. A mi abuelo le gustaba la lectura, sobre todo Benito Pérez Galdós, y se pasaba horas allí meciéndose. Otro mundo. El abuelo paterno de Toni se llamaba Sebastián Nadal Rosselló. Tenía una fábrica mixta donde se fabricaban muebles y a la vez niveles de burbuja, y había sido músico en la banda municipal de Manacor. Él le inculcó a su hijo, el padre de Toni, 2 cosas: su amor por el solfeo y la seriedad en el trabajo. Era un tipo, el abuelo de parte de mi padre era un tipo muy reflexivo, era un tipo que le gustaba leer, era un tipo leído, era un tipo que en aquel tiempo él era republicano, pues sin ser evidentemente un beligerante en nada, pero de concepción republicana, y era un tipo preparado del otro, y era un señor reposado y eso. Mi abuelo tenía una fábrica y demuestra el concepto de vida que había en aquel tiempo. Mi abuelo tenía una fábrica, hacía niveles, para obras, y él siempre tenía muchos más pedidos que producción, pero no se le ocurría hacer más, ¿no? Él decía, no, con esto me basta. El negocio iba bien, pero no tenía lo que hay hoy en día, esta necesidad de más y más y más, y que el año que viene pues la producción aumente y las ventas aumenten. Pues tenía su pequeña fábrica, que recuerdo yo debía tener 10, 12 trabajadores, y seguían su proceso natural. Y bueno, y era una visión del mundo slow, ¿no? Todo iba más despacio. Se habla de los Nadal como una familia unida. El padre de Toni vendió su chalet en Portocristo para hacer viviendas y comprar otras muy cerca para que los 5 hijos vivieran al lado. Desde pequeño, Toni y sus hermanos visitaban todos los días a sus abuelos. También se exagera a veces. Nosotros, la gente de Mallorca, somos familiares. No nosotros especialmente. Ya. Es la gente de Mallorca. La gente de Mallorca, pues, por el hecho de ser una isla, por el hecho de ser un hábitat pequeño, pues somos muy próximos. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando era pequeño que cuando mi padre venía de ensayar, pues mi padre llegaba a las 10:30 o eso, nosotros todavía estábamos despiertos, y ¿quién me acompaña a ver a su madre? Y era la visita que íbamos a hacer a la madre diaria. Mi madre, su visita también era diaria a sus padres, y era la forma de vida de la gente de Mallorca. Por el principio, Toni Nadal, Cadena SER.
Hola, abuelo. Hombre, Tony, ¿qué tal? Siéntate aquí. ¿Y tu padre? Está en la cocina con la abuela. Hola, Tony, ¿qué tal? Bien. Aquí estoy viendo un poco la tele con tus abuelos, que son tan majos como siempre y me invitan a pasar. Solo te invitamos por tus rosquillas. Me parece una buena razón. ¿Quieres una, Tony? Sí, gracias. Oye, me han dicho que has ganado el campeonato de ping-pong. Sí, es el tercer año que quedó el primero. ¡Qué bien! Hola, padre. Hola, Mercé. ¿Qué tal? Hola, hijo. Pues aquí estoy, que me he pasado un poquito a ver la tele. ¿Cómo va Yuk? Mejor, se ha quedado en la cama. Se cansa mucho últimamente. El médico le ha dicho que tiene que dormir y se mete en la cama pronto. A ver si se recupera pronto. ¿Y usted, padre? ¿Todo bien? Sí, hijo, aquí viendo la tele. Ahora vienen la Luisa y el Joan a ver el teatro. ¿Qué echan hoy? El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. Ah, sí, ya leí en el periódico que lo ponían. Sube el volumen un poco, Tony. El que una belleza adora, dijo viendo a la que amó: aquella es mi dama. Y no. Estudio 1 fue un programa dramático de televisión española que hacía representaciones televisadas de una obra de teatro. Se emitió desde 1965 hasta 1984, en una época en que la mayoría de la programación eran espacios de producción propia. Se emitían 2 obras de teatro al día, una por la tarde y otra por la noche, y la mayoría de las veces en directo. Se elegían obras importantes de autores como Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Zorrilla o Jardiel Poncela. El cuadro de actores y actrices era excelente y la realización se cuidaba de manera impecable. El teatro fue un contenido muy destacado durante 20 años en la televisión pública, la única que había entonces. Actualmente Estudio 1 sigue emitiéndose esporádicamente en la 1 de Televisión Española. Casi siempre se veía la 1, o veíamos, yo de aquel tiempo tengo el recuerdo de ver el programa aquel que había de teatro. No sé si lo hacían en la primera, creo que eran los miércoles, que había obras de teatro de autores importantes, cosa que estaba muy bien, y la velada era ver aquellos programas juntos, y como somos una familia de gente habladora, pues siempre teníamos tema de qué hablar. Tony y su hermano Sebastián pasaron un tiempo en un internado de Palma, a 1 hora de Manacor en coche, una distancia enorme para un niño entonces. El director del colegio sermoneaba a los alumnos sobre los beneficios de aceptar con entereza viril las inevitables pruebas y decepciones de la vida. Yo tenía 12 años, a mí que no me gustaba nada estar allí, estuve solo 2 años y regresé porque le dije a mi padre que no quería ir más, y mi hermano en cambio sí que se hizo todo el bachiller en un colegio, en aquel colegio privado de Palma de Mallorca. Yo regresé al instituto. Éramos 3 amigos, bueno, era mi hermano, yo y uno que es íntimo amigo mío, Gaspar Morey. Además teníamos la habitación mejor de la residencia. Mi padre era amigo del propietario del esto y estábamos bien, pero claro, a mí lo que me gustaba era estar en el pueblo. Era el momento, a partir de los 12 años, que teníamos el grupo de amigos, grupo de amigas también. Era una pandilla numerosa y yo sabía que ellos se quedaban en Manacor, en el pueblo, pasándose toda la semana, bueno, viéndose y haciendo cosas, y nosotros en cambio teníamos que irnos a Palma. Bueno, yo recuerdo, y es una frase que he repetido, que me quedó grabada, y se la repetí muchas veces después a Rafael. Recuerdo que un día entró en la clase, en la aula, y nos dijo: en esta vida hay que aprender a conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Eso se lo repetí yo a Rafael años más tarde, y él lo aprendió a conjugar de manera diferente. Yo me aguanto y yo te aguanto. Era difícil de aguantar. Entonces
yo entendí aquello como una buena base para la formación e intenté repetírsela a Rafael. Bueno, ya está todo listo. Me voy al reparto. ¿Te vienes conmigo entonces, Tony? Sí, abuelo. ¿Puedo encender el coche yo? Sí, claro. Ya verás cuando se lo cuente a Sebastián. ¿Te acuerdas de cómo se hace, no? Claro, es girando esta manivela. Dale con fuerza y todo lo rápido que puedas. Está muy dura, abuelo. Espera, que te ayudo. Tony, ahí, agarra fuerte. ¡Vamos a darle con fuerza! ¿Quieres conducir? Sí. Siéntate aquí, muy bien. Coge el volante con las 2 manos, quietecito, no lo gires todavía. Ay, sí, vale, abuelo. ¿Vamos a conducir de verdad? Vamos allá. Ojos en la carretera, Tony. Gira un poco a la derecha. ¿Así, abuelo? Sí, muy bien. Tienes que girar suave. Así. Me encanta este coche. Te lo guardo para cuando seas mayor. ¿Quieres? Sí. Tony tiene el nombre de su abuelo materno, Antonio, casado con Isabel. Con ellos tuvo muchísimo trato durante su infancia. Ni Tony ni ninguno de sus hermanos se ha dedicado a la música, a pesar de la devoción por ella de su padre y su abuelo. En cambio, todos han tenido mucha afición por los deportes. Los abuelos maternos, que también, que teníamos mucha relación con ellos, más incluso que con los de mi padre, pues tenían un negocio. Mi abuelo tenía una envasadora de aceite y bueno, y mi abuelo porque lo recuerdo claramente, mi abuelo estaba encantado con Sebastián y conmigo. Éramos los 2 primeros nietos, nos encontraba muy listos, todo lo hacíamos bien, además le encantaba jugar con nosotros. Recuerdo que a veces le acompañábamos a repartir el aceite. Yo que sé, que a veces repartía aceite por fincas y él tenía el camión de reparto, más después tenía un coche que a veces, en aquel tiempo que no había coches, pues él tenía uno de los pocos coches de allí, tenía un coche de estos que recuerdo que le tenía que dar a la manivela, ¿sabes? Delante, era creo que un Chevrolet, no me acuerdo muy bien, y a veces lo hacíamos y claro, y nos dejaba hacer de todo. Ni Tony ni ninguno de sus hermanos se ha dedicado a la música, a pesar de la devoción por ella de su padre y su abuelo. En cambio, todos han tenido mucha afición por los deportes. Yo estudié solfeo y estudié violín, muy mal, porque no aprendí prácticamente nada. Mi padre, a diferencia de mí, por ejemplo, a mí que me gusta el tenis, yo intenté siempre entrenar a mi familia. Yo entrené a mi hermano Miguel Ángel, después entrené a Rafael y ahora entreno a mis hijos porque a mí me gusta entrenar, hacer de profesor. A mi padre no, a mi padre la música le gustaba para él y es verdad que le hubiera gustado que sus hijos hubieran seguido los estudios de música, pero no hizo mucho para que nosotros siguiéramos por este camino. También es cierto que a nosotros no nos gustaba más de la cuenta. A nosotros todos nos ha gustado mucho el deporte. Yo ganaba los campeonatos de ping-pong, a mí me gustaban todos los deportes. Yo nadaba, me tiraba a las competiciones de
del pueblo, del lugar de veraneo. Normalmente solía ganar. Después me gustaba el ping-pong y pues cada año quedábamos campeones de Baleares. Era escolar, era por equipos, yo era el número 1 del equipo, yo no perdía nunca un partido de ping-pong. Y también me gustaba el ajedrez, también competía un poco en ajedrez. En 1972 se celebró en el Palau Blaugrana de Barcelona la final del Masters Grand Prix de tenis, donde compiten los 8 mejores tenistas del año. Era el final del franquismo en España. El Palau se había inaugurado un año antes y el mayor escollo fue la televisión. Se exigía retransmitir el torneo con una señal internacional en color, y en España solo se emitía en color eventos importantes. Se llegó a un acuerdo con la BBC para traer desde Londres 2 unidades móviles y 29 operarios que garantizaran la retransmisión en color. En esa edición había 2 españoles, Manuel Orantes y Andrés Jimeno. Ninguno superó la fase de grupos. La final enfrentó a 2 estilos de tenis totalmente diferentes, los de Ilie Nastase, de Rumanía, y Stan Smith, de Estados Unidos. Nastase ganó en una final celebrada de noche que se pudo emitir finalmente en color. El jugador se llevó casi 1 millón de pesetas de la época. Frente al televisor, aquella noche, sentado al lado de su padre, estaba Toni Nadal. Con 12 yo vi jugar la final del Masters de Barcelona y jugó Ilie Nastase contra Stan Smith. A mí me enamoró la forma de jugar de Nastase y a partir de aquel momento el único ídolo que he tenido, nunca se lo dije a él, fue Ilie Nastase. Me encantó el deporte, me encantó la plasticidad del juego. Eran otros tiempos, la bola iba más lenta y la gente podía pegarle con un poco más de estilo de lo que se pega hoy en día. Y bueno, y a partir de los 13 años empecé a jugar. Mi padre era socio del club que se había hecho allí en Manacor y íbamos a practicarlo, pero de manera muy light, 2 veces por semana, 1 vez por semana, los sábados con algún amigo, sin grandes pretensiones, pero cada vez me aficioné más y cada vez me gustó más el juego. Mi padre me puso un profesor particular de tenis con 14 o 15 años que tenía, se llamaba Guillermo Jaume, se murió desgraciadamente de cáncer de estómago y era un tipo entregado, era un tipo que también le gustaban las cosas bien hechas y prestaba mucha atención a los pequeños detalles. Creo que me marcó y creo que de él aprendí mucho. Por el principio, Toni Nadal, Cadena SER. Cuando tenía 16 años me fui a Barcelona. Mi padre me obligaba a estudiar. A mí me gustaba jugar al tenis. Mi padre me dijo, sí, puedes ir si te lo compaginas con los estudios. De hecho, estudié Historia y estudié Derecho. Poca fortuna, no acabé ni una ni otra. Y durante unos cuantos años me dediqué también a jugar. Cuando vi que no sería especialmente bueno, tenía un nivel que no estaba mal, pero no era lo suficientemente alto como para dedicarme a eso, pues rápidamente lo dejé porque a mí particularmente no me gusta mucho hacer número. Toni Nadal compitió de forma no profesional en circuitos nacionales. Sin embargo, llegó a la conclusión de que no tenía las cualidades para destacar como tenista y decidió convertirse en entrenador de niños en Manacor. El primero al que entrenó fue a su hermano pequeño, Miguel Ángel, que llegó a ser campeón juvenil de las Islas Baleares, aunque acabó dejando el tenis por el fútbol profesional y jugó en el Barcelona. Empecé entrenando a mi hermano Miguel Ángel. Fue lo primero. Fue el primero que entrené. Y yo aquí ya demostré lo gran entrenador que era. Le preparé para que fuera un gran jugador de tenis y conseguí que abandonara el tenis y se dedicara al fútbol. No me desanimé y seguí entrenando.
Yo era el director de la escuela de tenis del club. Era un pequeño club de 5 pistas donde había, 200, 300 socios o 200 y pico de familias. Yo entrenaba a los hijos de las familias y desde que empecé, pues la verdad es que la escuela funcionó muy bien. Salieron de allí muchos campeones de Baleares, algunos que se encontraban dentro de los mejores de España. Yo tuve un chico que era el número 2 de España, una chica que era la número 4, otro chico que era el número 7 y después vino mi sobrino que fue el número 1 y otro coetáneo de él que era el número 10. Al final, pues tuve la suerte de que mi sobrino empezó a destacar y yo vi rápidamente que él podía ser un muy buen jugador, porque como te he dicho, tenía un chico que era el número 2 de España y mi sobrino vi que tenía muchas mejores condiciones que él. Y cuando cuando Rafael tuvo, no me acuerdo muy bien, 11 años, más o menos, 10 o 11 años, dejé la escuela y me dediqué exclusivamente a él. Rafa Nadal parece no tener límites. Esta tarde ha ganado su 6º Roland Garros, que es también su 10º gran torneo. Y lo ha hecho en 4 sets en un nuevo duelo para la historia ante Roger Federer. Se consolida así como número 1 del mundo cuando parecía que su reinado se podía cuestionar. Además ha demostrado que nunca se rinde, yendo de menos a más en el torneo hasta dar lo mejor de sí mismo sobre la arena. Nos está dando tantas alegrías, la perspectiva necesaria para valorar lo que Rafa está haciendo por el deporte español. Gracias a él, nuestro tenis disfruta ya del primer oro olímpico de su historia. En la final ante Fernando González ha exhibido además varias de las virtudes que le han hecho el mejor también en pista rápida. Golpeos muy duros con la derecha y con el saque, con los que ha manejado con autoridad la primera manga. Y luego en la segunda, el Nadal de siempre, el que nunca se rinde. Hablamos ahora de otro que arrastra masas también en cualquier parte del mundo, a pesar de que en Mallorca están muy acostumbrados a verle. Rafa Nadal ha tenido bastantes problemas hoy para salir del aeropuerto, y es que no todos los días se vuelve a casa después de ganar el último de los 4 grandes que le faltaban. Ahora a descansar y, si quedan fuerzas, rematar el mejor palmarés de la historia del tenis con un triunfo en el Masters, la Copa Masters, que juegan los 8 mejores tenistas cada temporada y que se jugará en Londres este año. Rafa Nadal lo ha vuelto a conseguir, gana Roland Garros, su 13ª victoria en París. Ha superado en 3 sets a Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5. La leyenda de Rafa Nadal continúa y suma su 20º Grand Slam e igual así a Roger Federer. Un partido para la historia frente al número 1 del mundo. Toni Nadal, tío y entrenador del mejor tenista español de todos los tiempos, actualmente es director de la Academia de Tenis Rafa Nadal, que hay en Manacor. Él sigue viviendo en Mallorca, junto al mar en el que pasó todos los veranos de su infancia. La relación con el mar, para los mallorquines, la relación con el mar es siempre especial. Yo nunca podría concebir, nunca me costaría concebir una vida apartada del mar, aunque en aquel tiempo, durante 9 meses estábamos apartados del mar, sabíamos que estaba allí.
Y pero para nosotros es impensable. Yo tengo la casa delante del mar y yo cada vez que me levanto, que lo tengo todo acristalado, pues siempre digo, qué bonito es el mar. Veo salir el sol y es que a los mallorquines nos gusta mucho el mar. Bueno, yo creo que en la vida yo no he cambiado mucho en mi manera de entender el mundo. Evidentemente no de cuando tenía 6 años, pero sí de cuando tenía 13, 14, 15 años. Yo tengo una visión bastante similar de las cosas. Evidentemente uno va evolucionando, pero me reconocería en el pensamiento de antes también. Por el principio, Toni Nadal. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Julio Hernández y Juan Carlos Ingelmo. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden, Santiago Antón y Alicia Merino. Con la colaboración especial de Gerard Merino. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.